entre el corre-corre, el cansancio o el después yo lo hago, muchas veces sin darnos cuenta, estamos dejando la formación espiritual de nuestros hijos a un lado para quizás cuando quede tiempo. O quizás lo delegamos a la escuela o a la iglesia. Hoy nosotras vamos a hablar sobre un hábito sencillo, pero que realmente puede marcar el corazón de tu hija. Así que es algo que entiendo que necesitamos hoy en día priorizar. Bienvenidas a nuestro podcast para ti, mamá. Hoy tengo una invitada especial. Ella se llama Yamel Romero de Cardosa. Ella es dominicana, profesora de arte, diseñadora gráfica y mamá de 5 hijos. Es esposa de pastor y también ella es creadora de un proyecto tan hermoso que se llama Entre Libros y Abrazos. Y es un proyecto que nace de su propia experiencia familiar y que de alguna otra forma lo que busca es como rescatar la lectura en voz alta como un regalo para el corazón y la fe de sus hijos y también de los niños y las familias que son parte de este lindo proyecto. Así que, Yamel, bienvenida. Gracias Marlene por invitarme. Estoy muy contenta de poder compartir contigo y todas las madres que nos ven y nos escuchan. Muy bien, mira, yo voy a empezar para romper el hielo aquí entre nosotras. Yo no sé, ¿te ha pasado alguna vez cuando tú planeas quizás un momento espiritual ahí hermoso en familia, vamos a decir un devocional familiar, ¿verdad? Con tus hijos, y como que termina siendo todo un caos? Eso es siempre. Y yo creo que sobre todo cuando estaban más pequeños, eso era una lucha cada vez que íbamos a hacer el devocional familiar. Cuando nos sentábamos había uno que quería ir al baño, cuando ese llegaba había uno que quería agua, luego cuando ya estaban ahí más o menos habían dos peleando, discutiendo por algo y nunca como que se sentía que estábamos en el escenario ideal para tener ese tiempo en familia. Y la verdad es que aún hoy día, que tengo 3 niñas y 2 niños pequeños, bueno, no tan pequeños, pero son los menores de la casa, es un reto, de verdad, cuando nos sentamos, pero yo creo que eso es lo importante de hacerlo, aunque no sea perfecto ni ideal, porque eso es parte de la vida y nunca vamos a tener el escenario perfecto. Y también tú estás entre preadolescentes, ya adolescentes. Adolescentes, tengo 14, 12, 10, 8 y 7. Exacto, entonces hay varios niveles ahí. Claro. Quizás la más grande esté más concentrada y entonces los más pequeños estén, ya tú sabes. Sí. Es un desafío realmente. Sí, igual me pasa a mí con mis niñas. A veces nosotros estamos ahí, yo pienso como que bueno, todo va a salir en orden y no es así. No. Y muchas veces uno se frustra porque uno, ¿verdad?, quiere que las cosas sean bien, que ellos presten atención, pero de alguna otra forma ellos están prestando atención. Porque cuando le pregunto, le hago preguntas, entonces veo que me responden lo correcto, o sea, están escuchando. Sí. Y yo creo que el proceso también, mientras esperamos o empezamos a hacer nuestro tiempo en familia, eso también les habla y les predica a ellos. Claro, claro. Qué tan paciente estoy, a veces estás tan enojada ya cuando termina que ya lo último que quieres es leer la Biblia. Claro, y yo recuerdo que cuando yo era pequeña, mis padres hacían eso, ese tiempo devocional familiar, y yo recuerdo que, mira, hoy en día lo estoy poniendo yo en práctica con mis hijos, o sea, madre, si te has frustrado en algún momento determinado porque las cosas no salen como tú esperas y se vuelve todo un caos, oye, confía en que el Señor está en medio de esto también, en medio de ese caos, y que nosotras podamos ser fieles, ¿verdad?, a lo que el Señor nos ha llamado a hacer, a poder hacer discípulos ahí en nuestra casa, a nuestros hijos. Bueno, Yamel, ¿y cómo tú crees que este tema, el que vamos a tratar hoy, genera quizás culpa en lugar de esperanza en las madres? Yo creo que es totalmente de esa manera. Tenemos a veces expectativas irreales de cómo va a ser ese tiempo, impuestas por nosotras mismas o también por lo que vemos que hacen otras. En las redes también. En las redes, que todo se ve tan organizado, tan bonito y como muy ordenado, y cuando nos toca hacerlo nosotras, hay todo menos orden. Entonces yo creo que eso puede crearnos ansiedad de ¿estamos haciendo lo suficiente? Es algo que
que de verdad va a perdurar, ¿vale esto la pena? Al final, entre que buscamos qué hacer, cómo lo hacemos cuando nos sentamos, duramos más tiempo de lo que podemos durar incluso estudiando la palabra o conversando. Entonces yo sé que es un reto para muchas de nosotras, el cansancio, todo ese tipo de situaciones que nos pasan. Y yo creo que algo también que nos pasa es esa mentalidad de todo o nada. Sí. De si no tengo todo perfecto, pues entonces mejor no lo hago. Y esa mentalidad en ningún aspecto de la vida es bueno ni positivo. Sí. Entonces tenemos que cambiar eso. Y la culpa es algo que utiliza el enemigo para paralizarnos. Entonces, en vez de que eso nos paralice, debemos usarlo como motor, sabiendo de que vamos a tener obstáculos, vamos a tener luchas, vamos a tener oposición. Entonces ya es algo que se debe esperar. Si ya tú sabes que tú vas a tener oposición, pues tú vas preparada para la batalla, ¿verdad? Claro. Entonces eso es algo que podemos nosotros hacer. Y lamentablemente sí, genera mucha culpa. Sí, y yo creo que Dios no te quiere dejar ahí también. O sea, Dios quiere que tú aprendas a vivir en libertad. Y cuando, como tú decías, cuando tú eres consciente de que vas a una batalla, tú vas a prepararte para eso y vas a obtener la victoria con la ayuda del Señor. Hoy en día vuelve el Pijama Party de Chica Verdadera a República Dominicana. Un espacio creado para fortalecer su vínculo en una etapa donde su identidad se está formando. Mientras ella descubre cuánto vale y quién es en Cristo, tú recibes herramientas para acompañarla con intención y confianza. Una noche de enseñanzas, conexión real y momentos que continúan en casa. Este 16 de mayo en Santo Domingo en el Auditorio del Pabellón de la Fama y el 22 de mayo en Jarabacoa en el Luxury Grand Stage. Reserva tu lugar hoy en Ticketmax. Contáctanos al 809-708-6615. ¡Te esperamos! Hay muchas madres que estamos ocupadas, que tenemos por aquí, por allá, que los niños aquí, que por ahí somos choferes, estamos detrás de nuestros hijos, que entre las demás responsabilidades. Claro. Y muchas veces tendemos a reemplazar ese tiempo en la palabra, ese tiempo de devocional familiar quizás, por las cosas urgentes, porque tengo demasiadas cosas, ahora no tengo el tiempo para eso. Claro. ¿Por qué nos surge a nosotros tan fácil como irnos a lo urgente, a lo importante, ¿verdad? A lo que realmente importa. Yo sé que muchas de nosotras mujeres estamos como en modo supervivencia y vivimos apagando fuegos en vez de estar preparadas. Entonces, incluso es un principio de cuando estamos hablando de hábitos para ser efectivos y todo eso, de que no podemos trabajar con lo urgente, sino que tenemos que planificar. Tenemos que ese tipo de actividades que para nosotros deben ser prioritarias, debemos planificarla, no podemos dejarla para cuando surja, porque la verdad es que no van a surgir como de manera natural. Siempre hay muchas cosas que hacer y como tú decías, muchas de nosotras madres, es muy raro que estemos en la casa sin hacer nada, esperando simplemente vamos a durar el día entero preparando el devocional. No es así, no es así. Trabajamos, algunas tenemos 2 trabajos, 3 esposas, servimos en la iglesia, ese tipo de cosas. Entonces, realmente el tiempo práctico que nos queda no es tanto. Entonces, por eso es que tenemos que ser extra intencionales para planificar esos tiempos, porque como tú decías, vivimos en el cuadrante de lo que es importante, pero urgente también. Exactamente. Entonces, no dejar lo importante, que no es urgente, para cuando sobre tiempo, sino si es importante, si es prioritario, pues entonces vamos a planificarlo, vamos a tener un tiempo, aunque no sean 2 horas, media hora, como queremos, pero planificarlo, porque lamentablemente el ritmo de vida que tenemos nos impulsa y nos lleva a vivir en esa urgencia, en ese apagar fuegos. Sí, y algo importante que necesitamos saber, que como madres o los padres tenemos la responsabilidad de discipular a nuestros hijos ahí en casa. Ellos están mirándonos, ellos están viéndonos todo el tiempo. Incluso hoy en día
están expuestos nuestros hijos no solamente a las amistades que están en la escuela o a lo que ven en la televisión, o incluso por la cultura. Nuestra sociedad hoy en día, como está, debemos de ser intencionales, ¿verdad?, con formar a nuestros hijos espiritualmente. O sea, no dejarlo de último, no dejarlo quizás tal vez a la escuela. La escuela donde están mis hijos es cristiana, bueno, pues la escuela que se encargue de eso. Yo hago algo aquí en la casa, pero que la escuela se encargue de eso. O la iglesia, o los pastores de la iglesia de niños, que se encarguen ellos de ese trabajo. Yo en la casa cumplo con los otros roles o las demás responsabilidades. ¿Por qué tú piensas que eso puede ser tan peligroso para nuestros hijos o para nuestras hijas? Claro, eso es un peligro y lamentablemente muchas de nosotras caemos en ese error de pensar, delegar esa responsabilidad de enseñar la palabra a la escuela o a la iglesia. Y realmente no debe ser así. Y yo creo que algo muy importante para las familias es que nuestras agendas hablan mucho más que nuestras palabras. Sí. Si en mi agenda mis hijos no ven que hay una prioridad de la palabra de Dios y de las cosas del Señor, si la prioridad siempre son las actividades extracurriculares de nuestros hijos o las actividades familiares, siempre se desplaza lo del compromiso, lo que tenemos que hacer en la iglesia o incluso el tiempo en familia. Si eso siempre queda en un segundo plano, ellos van a ver eso, porque siempre decimos, bueno, lo del Señor como que siempre es lo secundario. Entonces nuestras agendas reflejan a lo que le damos importancia y nuestros hijos están viendo eso. Sí. Más que cualquier otra cosa que le digamos. Y cuando crecen entonces, que vemos que sus prioridades son básicamente lo que nosotros le enseñamos, ¿verdad?, de nuestra agenda. Claro. Queremos entonces redireccionarlos y decir, no, es que lo más importante es Dios, lo más importante es esto, lo más importante es lo otro, pero tristemente, sin darnos cuenta, nosotros fuimos desviándolos y guiándolos a otro tipo de prioridades. A mí me confronta muchísimo eso, porque yo digo, si yo quiero que mis hijas sirvan al Señor, que sigan al Señor, entonces, ¿por qué mi día está cargado de otras actividades que no son servir y amar al Señor? Sí. Entonces, mi agenda disipula también. Sí. Hay un salmo que está en el Salmo 1, 2 al 3, que dice que son como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan fruto a su tiempo, su hoja no cae. Y este pasaje no habla solamente de esos tiempos, ¿verdad?, de siembra, ¿verdad?, emocionales, así, no. Habla de que hay raíces profundas. Y esas raíces no se forman solamente de manera casual, sino que hay que ser intencionales y con exposición constante. Así que, ¿qué significa bíblicamente para ti el formar ese fundamento, esas raíces espirituales en nuestros hijos o en nuestras niñas? Pues la palabra de Dios primero debe ser nuestro deleite, porque eso dice el Salmo 1, de que es su deleite y en ella medita de día y noche. Entonces, ¿cómo se va a reflejar en nuestras vidas de que es nuestro deleite la palabra de Dios? Además, las raíces profundas no nacen de la noche a la mañana, sino que requieren perseverancia, tiempo, constancia. Y me encanta ese salmo que dice que está junto a las corrientes de agua, o sea, no un árbol que está lejos del agua, porque para tener crecimiento las raíces buscan el agua. Entonces, si está muy lejos del agua, entonces se va a morir o no va a tener esas raíces profundas. Entonces tenemos que estar cerca de la palabra, tenemos que meditar en ella de día y de noche. Y por algo también en Deuteronomio 6 el Señor le dice a su pueblo, o sea, enseña a tus hijos diligentemente. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra tendencia no va a ser hacerlo diligentemente y no va a ser para hacerlo constantemente, va a ser para fallar, porque somos pecadores. Entonces, si ya tenemos eso, si ya sabemos eso, pues entonces estamos más preparados para saber que debemos perseverar. Sí. Y hay estudios que muestran que cuando una persona pasa por lo menos 4 días consecutivos leyendo la Biblia, conociendo, estudiando la palabra de Dios, incluso hasta memorizando versículos, tienden a no experimentar frecuentemente o pasar por procesos de depresión o ansiedad. Y cuando yo leí sobre este estudio, yo dije, wow, ¿y qué será que está pasando? Que
que quizás no estamos exponiéndonos a la palabra de Dios, quizás no estamos deteniéndonos a estudiar, a meditar en la palabra de Dios diariamente. Y eso hoy en día está de alguna otra forma causando también ansiedad, depresión, incluso hasta nuestros niños están viviendo por esto o pasando por esto. ¿Por qué la frecuencia de nosotros leer la Biblia, enamorarnos de la palabra de Dios? ¿Por qué necesitamos eso? ¿Por qué necesitamos hacerlo frecuentemente? No solamente diga, para cuando yo tenga tiempo, ay, yo necesito un espacio para yo sentarme y entonces ese espacio nunca llega. Nunca va a llegar. Lo único que tiene poder para transformar nuestras vidas es la palabra de Dios. Y mira, no importa los sermones que nosotros le digamos a nuestros hijos, porque a veces somos expertos dando sermones en nuestra casa. Entonces, no importa lo largo de tu sermón, ni todo lo que tú puedas decir, ni la lista de reglas que impongamos, lo único que tiene poder para transformar la vida de nuestros hijos es la palabra de Dios. Amén. Si no nos exponemos nosotras, si no exponemos a nuestros hijos a ella, pues entonces ellos van a ser llevados por cualquier viento de doctrina, como dice la misma Biblia. Entonces es importante para nuestro deleite, como decía en el Salmo 1, pero para también permanecer firmes. Y si no lo hacemos, vamos a estar muertos espiritualmente. Entonces, tenemos que recordar, mamá, recuerda, lo que tiene poder no eres tú. Es la palabra del Señor. Amén. Y qué bueno que no reposa sobre nosotros ese poder, sino sobre su palabra. Y el poder de su Espíritu Santo en nuestros hijos. O sea, nosotros no vamos a cambiar a nadie. Es el Señor el único que puede transformar. Y cuando nosotros también, así como tú dices, cuando nosotros no podemos, nosotras leer la Biblia, pero que nuestros hijos no vean leyéndola, y cuando ellos empiezan de alguna otra forma a memorizar versículos o a llenarse de lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que va a salir de ellos. O sea, de lo que tú te llenas, eso es lo que tú vas a dar en momentos específicos. O en los momentos difíciles, lo que te va a llegar es lo que tú has aprendido de la palabra de Dios. Recuerdo que en mi infancia eso me pasaba, que si yo estaba pasando en la adolescencia, si estaba pasando por un momento triste, me llegaban los versículos que mi abuela me ponía a aprender. Y eso era lo que llegaba, y era esa lucha entre lo que mi carne quería y lo que el Señor me estaba recordando de lo que mi abuela me enseñaba. Y me decía, tienes que aprenderte este versículo, y no, lo ponía a cantar como un corito, pero ya yo lo tenía guardado en mi corazón. Y en esos momentos difíciles, eso era lo que salía. No se apartarán de No, está ahí. Entonces, por eso es importante que nuestros hijos estén leyendo la Biblia. Hoy en día hay muchísimos recursos. Demasiado. En mi tiempo eso no existía. Artificial te hace una canción de un versículo. Claro, y ahí tú coges y se lo enseña. Pero hoy en día hay tantos recursos que en nuestro tiempo no había eso. Era una Biblia ahí. Hoy hay colores, tú puedes colorear, tú puedes coger esos versículos. Hay muchísimas versiones también. Claro. Así que hay muchísimos recursos ahí. Yamel, ¿cuál es un error común que nosotras como madres a veces cometemos al enseñar la Biblia en casa? Yo pudiera pensar en que nuestro mayor enemigo a veces es el mismo perfeccionismo, y pensar de que tenemos que tener todo perfecto para poder lograr esos tiempos con nuestros hijos, y muchas veces entonces lo excelente viene a ser enemigo de lo bueno. Entonces no hacemos ninguna de las dos. Entonces yo creo que hay algo que ese es uno de los errores, de que pensamos que todo tiene que ser perfecto. Si no hacemos el plan que tenemos, pues entonces no sirvió. Sí. A mí me pasaba mucho que yo siempre vivía comprando como algún recurso que yo escuchaba o leía que era bueno para el devocional, y cuando yo lo compraba, lo pedía, lo ponía en mi carrito de Amazon, lo pedía y llegaba, y cuando yo empezaba lo leía y decía, no, es que esto no es lo que se aplica como a mi familia. Yo siempre como que quería encontrar lo ideal. Claro. Entonces creo que eso es una lucha que nosotras como madres tenemos, y cometemos ese error de desplazar entonces ese tiempo porque no podemos hacerlo como lo teníamos en mente. Sí. Y también otro error que a veces yo creo que como mamá hacemos es quizás usar la palabra como castigo. Ay, sí. Sí. A nuestros hijos, y le decimos, no, porque si hizo algo mal, apréndete tal versículo. O cópialo 100 veces.
Cópialo 100 veces ahí hasta que te... Vas a amar la palabra de esa manera, No, por favor, no lo uses solamente para corregir o para decirle, mira, escríbelo ahí, arrodíllate ahí. Sí, No, sí, no, como por favor. castigo, eso No, es verdad. no. Nosotros a veces lo hacemos. Ujú. Digo, como te decía anteriormente, para sermonear. Sí, Y la palabra de Dios, claro que nos confronta, claro. pero hay algo más Ujú. que la palabra de Dios. Todo nos apunta a Cristo y a Amén. su obra redentora en nuestras vidas y a su gracia que no Amén. merecemos. Entonces, eso es lo más importante. Amén. Vamos entonces a bajar esto un poquito a la práctica. ¿Cómo tú piensas que se ve una casa, verdad? No, común y corriente, ¿verdad? Pero centrada en la palabra de Dios. Pues lo primero, que nuestros hijos sepan que es verdaderamente una prioridad para nosotros. Ujú. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Planificando tiempos sencillos en el día. Creo que lo más natural que puede en un hogar, el tiempo de irse a acostar, irse a Sí. la cama. Yo creo que lo más natural es que estamos todos tranquilos, concentrados, ya menos estresados. Entonces es un buen momento. Si tú no Sí. lo haces, mamá, en ese momento, pues te recomiendo que lo hagas en ese momento. Y tampoco esperar a que estemos muy cansados en el día, porque lamentablemente siempre cuando estamos cansados eso es lo que va a ceder. Sí. Si tus hijos tienen una hora de irse a la cama, eso es lo ideal, lo que yo recomiendo, irse a la cama una hora fija y aprovechar el tiempo antes de irse a la cama para poder conversar con ellos. También en la mañana es un buen tiempo. A mí me ha funcionado aprovecharlo mientras están desayunando, Sí, todo en eso. la mesa. A veces es difícil de que todos estén sincronizados y lleguen a la mesa cambiados, pero intentamos hacerlo así, de que cuando todos están en la mesa, pues entonces yo tengo su atención obligatoriamente porque están comiendo. Claro. Entonces, aprovechar ese momento. También no hacerlo tan largo, porque a veces queremos darle una la prédica prédica ahí, estudiar. Es muy lindo leer quizá un capítulo al día, pero hay veces que un versículo está bien. Sí. Una frase, la parte A del versículo también. O sea, la palabra de Dios no la podemos limitar. Claro. ¿Ustedes no han visto los pastores que de un versículo hacen una serie de 10 sermones? Sí. Pues eso lo podemos hacer en la casa. Hacerlo sencillo, hacerlo simple, bien intuitivo. Algo que, por ejemplo, yo sé que le funciona a muchas familias. ¿De qué hablaron en el sermón del domingo? Vamos a conversarlo durante la semana con los niños, a bajarlo un poquito a su nivel, a conversar con ellos y todos estamos en la misma página. Claro. Eso es algo que podemos hacer en nuestra casa y creo que sí, que podemos, eso nos ayuda a abandonar. Cuando tenemos una meta alcanzable, nos ayuda a ser más consistentes. Sí. Y yo creo que eso es todo en la vida del cristiano. Paso a paso, día a día. Y vamos a fallar un montón de veces, pero nos levantamos y nos decimos, bueno, ya que fallé ayer, bueno, ya perdí el ritmo, ¿no? Podemos seguir adelante. Seguimos adelante, así es. Ya para finalizar, ¿qué tú le dirías a una mamá que se siente que no está siendo suficientemente espiritual o no está siendo una guía para sus hijos en casa o discipulando a sus hijos en casa y eso la hace sentir frustrada o culpable o triste? Pues el poder transformador de la misma palabra del Espíritu Santo del Señor es algo que debes pedirle al Señor, que te enamore de su palabra, que te enamore de Él. Y yo sé que ese amor entonces va a fluir de tu vida y va a fluir a tus hijos. Entonces nosotros no podemos dar lo que no tenemos, no podemos llevar a nuestros hijos por un camino que no hemos ido. Entonces debemos ser fieles nosotras al Señor. Y esa fidelidad, no perfección, esa fidelidad es lo que va a hablar a nuestros hijos, les va a bendecir. Y nosotros tenemos niños pequeños todavía que no se han ido de la casa, o sea que tú y yo estamos en la trinchera todavía. Sí. Y es muy lindo poder animarlos y animarnos las unas a las otras y ver otras madres que ya han pasado por ahí y nos dicen, para mí fue una lucha también. Sí. Entonces, persevera, cree en el Señor y como leíamos en el Salmo 1,
vamos a tener frutos. A mí me anima mucho Santiago cuando dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así es. Y yo creo que él lo dice porque sabía que íbamos a desmayar y nos íbamos a cansar de hacer el bien. Entonces, a mí me anima mucho esa palabra. Entonces, no te canses. Amén. Persiste ahí hasta el final. Y quiero animarte, madre que me escucha, a que así como dijo Yamel, mantente firme. Continúa, no te rindas, busca esas oportunidades de poder pasar tiempo con tu familia, leyendo la Biblia, sé intencional, un versículo, estúdienlo juntos, desmenúcenlo, dramatícenlo, pongan canciones donde puedan memorizarlo. Yo sé que va a ser de mucha bendición y vamos a ver fruto de eso, aunque no lo veamos en el momento. El Señor está obrando, el Señor está trabajando. Confía en lo que Dios va a hacer en tu familia. Y nada, quiero animarte si este episodio te confrontó o te animó a que tú puedas compartirlo con otras madres, incluso si estás escuchándolo en Spotify, que tú puedas dejarnos un comentario, porque esto nos ayuda a llegar a más madres y que puedan escucharlo también. Y mi hermana en Cristo, tú sabes que no estás sola, estamos contigo y queremos proveerte de estas herramientas para que sigan siendo de bendición para ti y para tu familia. Dios te bendiga.